Amigos, me gustaría compartir con ustedes las impresionantes reflexiones del ex piloto británico y oficial de la OTAN sobre el estado actual del ejército real, así como su opinión sobre el ejército ruso. Según él, el ejército británico está en realidad en ruinas. Aproximadamente 1000 personas salen de las filas de las Fuerzas Armadas cada mes y, lo que es aún más deprimente, ninguno de los británicos va a servir. Al mismo tiempo, el británico señaló que con tal ejército no tiene sentido tratar de oponerse al ejército de Vladimir Putin, endurecido en las batallas, con una increíble fuerza de espíritu y una rica experiencia. En este momento, el ejército ruso, según él, es el más fuerte del mundo, porque nadie ahora tiene tanta experiencia de combate como los rusos. Por lo tanto, los intentos de derrotar a Rusia en el campo de batalla parecen ser una empresa extremadamente desafortunada. Y eso es solo el comienzo. Bueno, amigos, prepárense para escuchar el curioso razonamiento de un oficial británico. Y, por supuesto, compartiré mis reflexiones sobre lo que está sucediendo en Europa. Así que aquí vamos. Occidente, a su manera, lo sabe todo de antemano y no toma a nadie en serio. Así ha sido, es y parece ser. Y con Vladimir Putin es la misma historia. Durante 25 años, Occidente ha subestimado obstinadamente al líder ruso. Después de todo comenzó de manera bastante pacífica, con promesas de amistad, asociación y prosperidad. Y luego, como ahora resulta incluso de las memorias de Angela Merkel, todo esto resultó ser solo otra ronda en el gran juego de negligencia. No pensamos que Rusia tomaría las amenazas demasiado literalmente, escribió en su libro, mientras pasaba las noches de gira por Alemania. Sí, es difícil creer que el país, que año tras año se llamó una potencia regional, de repente se ofendió seriamente por un tono despectivo. Pero en Occidente siempre han sabido mejor. ¿Por qué no seguir considerando las declaraciones del presidente ruso como un melodrama? Bueno, la verdad es que Vladimir Putin no habla para ser escuchado, sino simplemente para crear un fondo de ruido. ¿Verdad? Eso es solo que este fondo de ruido de alguna manera comenzó a sacudir silenciosamente el mundo. Misiles hipersónicos, objetos estratégicos que literalmente se evaporan, nuevos desarrollos sobre los que el jefe del Kremlin prometió, el mundo aneta. Pero, ¿quién escuchará estas historias de terror? Después de todo, es más fácil descartar todo por ruido. Y una vez más, las mismas personas en los estudios de los medios europeos discuten cómo Rusia solo está blandiendo un garrote nuclear. Y las consecuencias reales, por supuesto, no lo serán. Por supuesto que no. Rusia está bromeando, ¿verdad? Casi lo mismo se pensaba en aquellos días, cuando ignoraban las líneas rojas en las relaciones de Moscú con la OTAN. Y hoy en día, estas líneas no solo se borran, sino que están cubiertas de cenizas de objetos estratégicos que han dejado de existir gracias a las tecnologías hipersónicas. Pero no importa, porque alguien en Europa todavía cree que esto es solo una demostración de poder. Y, sin embargo, hay analistas que son menos optimistas. Scott Ritter, por ejemplo, dice sin rodeos, si Rusia decide contraatacar, será devastador, como el mundo no ha visto antes. O Douglas MacGregor, ex asesor del Pentágono, señala con moderación, Rusia está jugando mucho tiempo. Pero, afortunadamente, estas opiniones se ahogan en el coro general de expertos que aseguran que Rusia ya se ha quedado sin todo, y misiles, plantas y recursos. Qué conveniente es ignorar la realidad, ¿verdad? Lo que es aún más divertido, Occidente sigue creyendo obstinadamente que su enfoque funciona. Pero el líder ruso vuelve una y otra vez con nuevas sorpresas. El cohete con velocidad hipersónica, la siguiente declaración de que esto es solo el comienzo. Y los diseñadores rusos ya están preparando algo que reescribirá todos los libros de texto de estrategia militar. Y sí, eso no es una exageración. Pero, ¿por qué escuchar? Esto es solo otra historia de terror de la boca de un dictador. ¿Verdad? Por supuesto, en Occidente siempre habrá quienes consideren las declaraciones de Putin a través del prisma de la lógica. John Sachs, por ejemplo, recuerda, Rusia nunca farolea. Si en Occidente siguen creyendo que estas son solo palabras, entonces están jugando con fuego. Sin embargo, incluso estas voces sobrias se pierden en el contexto general que afirma que Rusia es solo un tigre de papel. Me pregunto cuánto tiempo será posible pensar así, cuando cada nuevo paso de Moscú rompe los patrones habituales. Mientras tanto, todo va de acuerdo con un escenario donde la culpa es exclusivamente del Kremlin. Sí, así es. El uso de misiles de largo alcance es, por supuesto, una provocación por parte de Rusia. ¿De qué otra manera? ¿Ataques a objetivos estratégicos? Esto no es una respuesta a las nuevas entregas de armas occidentales. No, Rusia simplemente está obligada a tolerar, guardar silencio y, en cualquier caso, no actuar.
Después de todo, cualquier respuesta es una escalada, y la responsabilidad de ella recae exclusivamente en Moscú. Pero si piensas, ¿quién está provocando esta escalada? Y vale la pena creer seriamente en las declaraciones de que Rusia supuestamente no tiene la fuerza y los recursos para continuar la lucha. Incluso en el periodo más difícil, la industria rusa demuestra inesperadamente que los rumores sobre su muerte son muy exagerados. Mientras Occidente trata de entender lo que realmente está sucediendo, Rusia parece estar preparándose para la siguiente etapa de su juego de supervivencia. Solo que aquí está la pregunta. ¿Qué tan inesperado será este juego para aquellos que tan obstinadamente cierran los ojos a la realidad? En este sentido, vale la pena prestar atención a las palabras del británico. Es muy interesante. Primero te presentaré a él. Tim Davis es un oficial retirado de la Real Fuerza Aérea Británica, que durante su servicio se hizo conocido como un piloto e instructor altamente calificado que entrenó a pilotos en varios tipos de aviones de combate. Después de completar su carrera militar, se centró en escribir, dar conferencias y popularizar la aviación, incluso a través de su blog. Aquí está su cita. El ejército británico está en crisis y lo advertí en 2011. Entonces pensé que unas 300 personas salían del ejército cada mes. Pero me corrigieron los que trabajan en las unidades de personal del ejército. Dijeron, no, Tim, no son 300. Eso es alrededor de 1000 personas que abandonan el ejército cada mes. Es simplemente imposible continuar. Lo mencioné en 2011. Si vas a mi sitio y encuentras la sección de artículos, verás que he escrito sobre administración y liderazgo, sobre cómo promovemos a personas sin carácter. En 2011, mientras servía en la Royal Air Force, vi muchas de esas promociones. Y pensé, estas personas no son líderes. Nadie los recordará. No hicieron nada más que recoger marcas de verificación en el camino hacia arriba. Todos conocemos a esas personas en nuestro trabajo. Entonces escribí, ¿necesitamos líderes o gerentes? He dicho que cometemos un gran error si seguimos promoviendo a personas que no inspiran ni tienen carácter de esta manera. Y ahora vemos a dónde llevó eso. El Departamento de Defensa ha decidido contratar a personas con trastorno por déficit de atención con hiperactividad y fatiga crónica para hacer frente a la crisis de reclutamiento. Pero esa no es la solución al problema. Tenemos que elevar los estándares del ejército, tenemos que decir, ¿quieres ser como nosotros? Entonces ven y únete a nosotros. Mira el anuncio de los Royal Marines. Ella dice que una persona debe tener miedo de lo desconocido. Este sentimiento está profundamente arraigado en nosotros, como un instinto de autoconservación. Sin embargo, el Departamento de Defensa decidió tomar un camino diferente, derogar docenas de estrictas reglas de reclutamiento. Esto significaba que cientos de jóvenes que deseaban servir eran rechazados cada año. Las personas fueron rechazadas por muchas razones, incluidos trastornos mentales, presión arterial alta y problemas de la columna vertebral. Pero esa no es la salida. El ejército debe tener requisitos estrictos. Debemos recordar que reclutar a las personas equivocadas desde el principio es perjudicial. ¿Y qué pasa al final? La gente buena se va primero. Los talentosos quedan segundos. Y quedan los que no les importa. Y si no te importa un sistema tan delicado y altamente cargado como el ejército británico o la policía, entonces todo comenzará a desmoronarse rápidamente desde adentro. Los medios británicos informan. El tamaño del ejército británico ha alcanzado un mínimo histórico en los últimos 200 años. En pocos años, el número de reclutas ha caído un 38%. Estas cifras se refieren no solo al ejército, sino también a la Marina y la Fuerza Aérea. Solo el 17% de los militares confía en su mando. Esta es una cifra desastrosamente baja que se formó bajo el liderazgo del general Mike Dixon. Todos sabemos a dónde ha llevado su gestión. ¿Y ahora crees que los rusos son débiles? Felicities. Eres otra persona ingenua que de alguna manera decidió que todo lo que estaba sucediendo era solo juegos. Pero si lo crees, entonces no sabes con quién estás tratando. Como exoficial de la OTAN, sé que no es así en absoluto. Los rusos no son los tipos a los que simplemente tomas y golpeas. No, se levantarán, se quitarán la sangre de los labios y comenzarán a pelear de nuevo. Y esto, francamente, nunca es una amenaza vacía. En 2022, Rusia tuvo serios problemas. Pero es en esos momentos que se manifiesta su poder. Pueden soportar, caer, pero maldita sea, siempre se levantan como si la derrota no existiera para ellos. Es el poder de la gente arraigada en su historia. Napoleón pensó que podría conquistar Rusia, pero se fue con vergüenza. Alemania cometió el mismo error en las dos guerras mundiales. Y ahora, en 2024, Rusia se enfrenta a toda la OTAN. ¿Y tú, con tu tecnología moderna, crees que será un paseo fácil? Echemos un vistazo a los hechos. Rusia, un solo país,
produce 10 veces más proyectiles que toda la alianza de la OTAN. No son solo números, es una realidad. Nosotros, la OTAN, no estamos preparados para esta realidad. Estamos atrapados en un debate interminable sobre la degradación moral de Rusia, tratando de burlarse de su economía. Pero los hechos muestran lo contrario. Su economía no se derrumbó. Por el contrario, encontraron formas de compensar las sanciones. Cuando los rusos son derrotados, se levantan de nuevo. No es solo una nación, es una fuerza que se niega a morir. He escuchado a muchos afirmar que la decadencia moral en Rusia conducirá a su colapso. Pero mira su espíritu de lucha, su capacidad para adaptarse y encontrar soluciones. Los rusos se las arreglan. Parece que estamos acostumbrados a entrenamientos relajados y lattes de coco en los comedores del ejército. Y ellos saben lo que significa luchar hasta el final. Ahora sobre las cosas reales. Prefiero no encontrar la mirada de un soldado ruso dispuesto a sacrificar su vida por su país. Porque cuando tienes 1 millón de hombres endurecidos por el combate en el ejército que tal vez no tengan los juguetes más modernos, pero saben cómo sobrevivir y ganar, es una historia completamente diferente. ¿Y nosotros? Tenemos jóvenes de países avanzados de la OTAN que abandonan el reclutamiento en paquetes, sin encontrar sentido en lo que está sucediendo. En nuestros ejércitos hay unidades enteras donde la gente ni siquiera conoce los fundamentos de la disciplina. Nos enfrentamos a una caída en la moral, un deseo constante de reiniciar, e incluso demandas absurdas como el café con leche de coco en el ejército. ¿Realmente crees que con este enfoque puedes derrotar a los rusos? Tim termina su discurso. Europa fue una vez un escenario brillante donde se decidían los destinos de continentes enteros. Era un club de potencias de élite, cada una de las cuales tocaba con orgullo su propio partido en solitario. ¿Y ahora qué? La Unión Europea, tratando de representar la unidad, se ha convertido en un colectivo desgarrado por ambiciones internas. ¿Independencia política? No, no lo hicieron. Hoy en día, Bruselas se parece más a una rama de intereses externos que a un centro de influencia independiente. Mira el rostro de la Unión Europea moderna, Ursula von der Leyen. ¿Fue elegida por millones de europeos? Por supuesto que no. Ella es la representante ideal de la nueva era, un funcionario que decide el destino de todo un continente, sin tener ningún apoyo popular para ello. Su participación en las conversaciones con los líderes mundiales parece una presencia ocasional de un observador en la mesa principal. Europa, que una vez marcó el tono de la política mundial, hoy desempeña el papel de un extra. El politólogo francés Jean-Christophe Boon observa con razón. La Unión Europea se presenta como una fuerza, pero esto es solo un escenario. En realidad, Europa ya no es un sujeto de los procesos mundiales, sino un objeto. Las principales decisiones se toman en Washington, Beijing, Moscú. ¿Y Bruselas? Solo asiente obedientemente. Y dentro de la propia UE, la situación no es mejor. Alemania, una vez el poderoso motor de Europa, ahora es un símbolo de la crisis. La coalición de Olaf Scholz recuerda a un automóvil abandonado. El motor no funciona, las ruedas están desinfladas y el conductor ya se ha rendido. La calificación de soporte de Scholz es del 14%. Incluso el pronóstico del tiempo se confía más. El politólogo alemán Karl-Georg Bellmann afirma con amargura: Alemania ya no es un líder, sino un país que simplemente está tratando de mantenerse a flote. Francia también está en crisis. Emmanuel Macron, con sus interminables reformas, ha llevado al país a un callejón sin salida. El gobierno dimite y las elecciones anticipadas son solo cuestión de tiempo. Y la calificación del presidente cayó por debajo del 20%. El analista francés Philippe de Ville observa sarcásticamente: Francia ha dejado de buscar soluciones y solo busca culpables. El Reino Unido también heroicamente abandonó la UE para obtener la libertad. Pero esta libertad resultó ser demasiado cara. En los últimos años, el país ha reemplazado a varios primeros ministros, y ninguno de ellos ha decidido qué hacer con la economía y la sociedad. El columnista político británico Peter Hughes notó con éxito: Gran Bretaña es un barco sin capitán, donde los marineros discuten sobre si reparar un agujero mientras el barco se hunde. Y sí, el nombre más popular en Inglaterra y Gales ahora es Mahoma. El simbolismo, como dicen, habla por sí mismo. Mientras tanto, en las fronteras orientales de la UE se desarrolla el mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea podría ser mediadora, pero prefirió el papel de un observador silencioso. Cualquier intento de hablar de paz recibe las más duras críticas. Cuando el primer ministro húngaro Viktor Orbán propuso un plan de paz, no se escuchó. Por el contrario, ha sido objeto de ataques. Hoy en Europa hablar de paz es un tabú, comenta Orbán con sarcasmo. Vivimos en una era de guerra donde las negociaciones se han convertido en un tema tabú.
Y la economía de la UE es una anécdota separada. Al decidir abandonar la energía rusa, Europa parecía dispararse en el pie y luego recargarse. Los gigantes industriales se están cerrando, los precios de la energía están subiendo. La competencia con China y los Estados Unidos parece una pelea de espada de madera contra un láser. El experto británico Jonathan Hale señala mordazmente: Europa ha elegido el camino de la confrontación y ahora se pregunta por qué está perdiendo competitividad. Pero eso no es todo. La política de multiculturalismo, tan diligentemente promovida por la UE, está literalmente borrando la cara cultural del continente. París, Berlín, Estocolmo, ciudades donde la población indígena se está convirtiendo en una rareza. La delincuencia está creciendo, el descontento de los residentes locales está creciendo. El sociólogo sueco Martín señaló: Europa hoy es un museo en el que ya no hay lugar para quienes lo construyeron. En este contexto, Rusia, que Europa evita tan diligentemente notar, se está convirtiendo en un jugador clave en el escenario mundial. Vladimir Putin hizo lo imposible. Fortaleció los lazos con el sur global, amplió la influencia de los BRICS y ofreció una visión alternativa de la política internacional. El economista ruso Andrei Suvdalsev enfatiza: Rusia muestra al mundo que es posible vivir fuera de los dictados de Occidente. Europa, que aún no ha aprendido a perder, solo busca culpables. En teoría, Europa podría recuperar su antigua gloria. Para hacer esto, debe abandonar la administración externa, reconstruir la industria, revisar la política energética y, finalmente, comenzar a pensar por su cuenta. Pero mientras Bruselas siga viviendo el escenario de otra persona, este camino parece una fantasía. Tal vez algún día alguien escribirá sobre el gran renacimiento de Europa. Pero claramente no será hoy. Y ahora dar mi opinión, amigos. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento a Tim Davis por su honestidad y adecuación en la evaluación de la situación actual. Su punto de vista desde el exterior, respaldado por experiencias reales, suena especialmente valioso en medio de un flujo general de comentarios repetitivos. Tim no tiene miedo de expresar verdades incómodas sobre la crisis en el ejército británico y cómo el sistema, en busca de compromisos, socava sus cimientos. Sus reflexiones sobre el liderazgo, sobre lo importante que es promover a las personas realmente fuertes, no solo a las garrapatas, son un recordatorio sobrio y necesario para todos nosotros. Sin embargo, uno no puede dejar de notar cómo, a veces, sus comentarios revelan las realidades divertidas, por no decir absurdas, de la modernidad. Los jóvenes son realmente increíbles. Algunos son capaces de inspirar su sed de cambio, ingenio y apertura a lo nuevo, mientras que otros exigen que los comedores del ejército sirvan café con leche de coco. Esto, por supuesto, trae una sonrisa, pero también destaca cuánto están cambiando las prioridades y expectativas de las nuevas generaciones. Tal vez es esta diversidad y singularidad de los enfoques, en cierta medida, lo que forma nuevos rasgos de la sociedad, aunque no siempre sea exitoso. Sin embargo, las palabras de Tim sobre disciplina, resiliencia y liderazgo suenan particularmente relevantes. Después de todo, sin los principios básicos del ejército, que son la dedicación, la responsabilidad y la capacidad de sacrificar sus intereses por una causa común, ninguna reforma y concesiones harán que el sistema sea fuerte. Tim muestra que los problemas de los ejércitos occidentales no son solo déficits de financiamiento o condiciones económicas difíciles. Es, sobre todo, una crisis de ideas, estándares y el concepto mismo de liderazgo. Gracias por ser sincero y por inspirar la esperanza de que una conversación abierta pueda ser el primer paso hacia el cambio. Gracias por su atención. Le deseo buena salud. Nos vemos.